Favor de empezar la grabación, ¿ya? Sí, ok, muy bien. Y mientras tanto, también saludamos a Diosnel desde Paraguay. Diosnel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, profesor Andrés, y a todos los hermanos y hermanas que participan de la Academia de Cristo. Y ya me atrasé un poco minutos para estar en las clases, pero ya estoy un poquito ocupado. Pero ya estoy listo, profesor, para estas clases. Gracias a Dios ya estoy ya listo y bendiciones para todos, para que voy a aprender más día a día la palabra de Dios. Excelente, muy Y bien. Diosnel Castro desde Chaco, Paraguayo. Excelente, muy bien, Diosnel. Llego justo a tiempo porque ahora vamos a orar para comenzar el estudio. Querido Padre Celestial, llegamos a ti como pobres, miserables pecadores, salvados solamente por tu gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Por el poder del Evangelio. Siempre en nosotros el deseo de compartir ese mismo Evangelio con otros para que por su poder ellos también pueden ser salvos por tu gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Usa esta clase hoy que estamos por comenzar para edificarnos en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Muy bien. Entonces, les pusimos dos preguntas en el grupo de WhatsApp. Y vamos a empezar con estas preguntas hoy. Y también vamos a considerar unas preguntas más como forma de introducir la lección de hoy para establecer el fundamento. En primer lugar, todos tuvieron la oportunidad de escribir los nombres de las personas en su red de amigos, familia, conocidos y vecinos, los 10 nombres de que hablamos. ¿Ya tienen sus listas ya escritas? Listo ya, bro. Gracias, Diosnel. Y voy a confiar que los demás también tienen la lista. Al fin les voy a comentar que nadie tiene que como compartir la lista conmigo, pero es muy importante guardar la lista porque vamos a usarla para formar parte del método de la clase. Otra pregunta. ¿Alguien está dispuesto a compartir con nosotros sobre las personas de su lista? Tal vez algo sobre las personas que ya tienen o un poco de quiénes son, por qué les pusieron en su lista. Artemio, gracias. ¿Ahora hay que compartirlo en este momento? Bueno, no, bueno, tal vez si quisiera, puede poner algo en el grupo, pero no quisiera como los nombres solamente, tal vez como un poco de las historias, porque, por ejemplo, alguien pudiera decir, yo puse mi vecino en mi lista de nombres porque es una persona que me hace preguntas espirituales, pero no he podido compartir el evangelio con ella, algo así. Bueno, sí. Por ejemplo, yo tengo aquí a una vecina que vive justo enfrente de mi casa, que ella cuando era niña asistió a un templo, pero ya jamás volvió a asistir. A veces viene aquí a sacar copias o impresiones porque yo tengo un pequeño negocio de eso y creo que es una persona a la que le tengo que hablar de la gracia de Dios. Otra persona es una joven que se llama Nancy, que tiene un esposo drogadicto y que ella es un familiar un poco lejano, pero como sabe que soy pastor, está esperando a que yo platique con ella. Y uno más es Lalo, es un hombre muy endeudado que tiene muchos problemas ahora y creo que es el momento de compartirle también el mensaje de Jesucristo. Por ejemplo, serían esas 3 personas entre las otras 10 que yo tengo en mi lista. Exactamente. Muchísimas gracias. Un muy buen ejemplo. Gracias, Artemio. Así, ustedes todos pueden como pensar en las personas. No son solamente los nombres en la lista,
sino también los detalles, las oportunidades, la necesidad del alma de qué van a hablar. ¿Alguien más quisiera compartir? Si no, está bien. Tengo en mente también, yo también estoy como pensando en el proceso yo mismo. Tengo un vecino que se llama Álvaro. Es casado, tiene una esposa y un hijo. Y ya que el hijo suyo tiene como ya 3, 4 años, están pensando en su desarrollo. Y me han preguntado sobre cosas porque yo tengo un montón de hijos y entonces está preguntando como, ¿y qué debo hacer con mi hijo? Y también hemos hablado un poco de cosas espirituales. Entonces, alguien con quien quisiera compartir la esperanza que tengo en Cristo. ¿Alguien más? Bueno, está bien si no quisieran compartir. Si tienen una pregunta o duda, algo en que les puedo ayudar, aquí estoy. Y también es importante, lo más importante no es compartir conmigo la lista, pero es importante que ya tienen la lista porque lo vamos a usar aquí en la clase, porque vamos a estar pensando en cómo alcanzar a ellos. Bien, entonces, las preguntas en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo es la escritura como el océano? ¿Cómo es la escritura como el océano? Según el video, fue un punto del video que vieron. ¿Cómo es como el océano la escritura? Rafael, por favor. Rafael tiene el micrófono desactivado. Ya. Y decían en el video que era como el océano porque en muchas partes puede ser poco profunda que un niño puede estar y en otras partes podría ser tan profunda que no le alcanzaría la vida para poder entenderlo todo. Exactamente. Entonces, con mis hijos pequeños, yo puedo compartir la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, que Cristo me salva. Y es un mensaje sencillo, que es como las escrituras nos ofrecen mensajes sencillos que podemos compartir con niños, con personas sencillas, pero también tiene partes tan profundas que uno puede pasar toda la vida explorando sus profundidades. Entonces, Dios nos da la bendición de poder, como cuando estamos ya compartiendo la palabra de Dios, podemos decidir en libertad cristiana cuáles partes voy a usar para conectar a esta persona a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, así que tenemos estas riquezas de tesoros en las escrituras y Dios nos da libertad. Podemos en un caso tal vez vamos a compartir historias bíblicas sencillas, como Luz María nos estaba comentando antes que ella tiene pasión para educación cristiana para los niños. Entonces, para ella va a escoger historias sencillas para compartir el Evangelio. Puede ser que otra persona está hablando con alguien que es muy inteligente, ha estudiado mucho, y con esta persona tal vez vamos a usar una parte de la Biblia más profunda, como vamos a empezar con la carta de Romanos, algo así, que cuenta la historia, las verdades cristianas en una manera con mucha lógica. Y entonces, pero tenemos en su bondad, Dios nos ha dado todas las profundidades que tenemos en su santa palabra. Bien, seguimos adelante entonces con otra pregunta. ¿Cuáles son algunas ventajas de usar historias bíblicas para compartir el mensaje?
También el video hablaba de las ventajas de usar historias bíblicas, las historias de la Biblia para compartir el Evangelio. ¿Cuáles son las ventajas de usarlas? Rafael, por favor. Sí, nos decía que el Señor Jesucristo usaba parábolas y que también podemos usar nosotros historias bíblicas que son fáciles de recordar para poder llevar la palabra a otras personas. Exactamente, sí, gracias Rafael. Entonces, pensamos en 2 puntos y para mucha gente, bueno, un enfoque sistemático o una presentación sistemática, como vemos en las cartas de Pablo, puede ser algo muy bueno para unas personas, pero hay muchos que prefieren recibir información y aprender por medio de historias. Y también la otra cosa que Rafael mencionó también es importante, porque qué bendición aún más es una persona que recibe la palabra de Dios y comparte. Entonces, para muchos es más fácil compartir una historia bíblica que han recibido, contar los detalles de una historia. Entonces, son algunas ventajas de usar o empezar con historias bíblicas para compartir el mensaje. ¿Algo más sobre este punto? Bueno, damos la bienvenida y también damos la palabra a Alejandro. Buenas noches, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, perdón por la demora, pero inconvenientes de último minuto. Uno de los mensajes efectivos que uno puede utilizar para enseñar es tener impresiones bíblicas con dibujos, porque muchas veces los niños se les puede instruir y ellos mismos van coloreando y van viendo la imagen y van asimilando el mensaje que se quiere entregar. Y es lo mismo con la gente. Por ejemplo, hay muchas personas que no saben leer. Y basta con mostrarle pequeños dibujos o animaciones, van a entender el significado de lo que nosotros estamos impartiéndole el mensaje, a qué punto queremos llegar para ellos. Porque Jesús nos dijo que las personas que son niños, y si un niño no sabe leer, hay que enseñarle y hay que mostrarle para el significado del mensaje, cuál importante es. Muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, pensamos en las historias son bueno, siempre bueno, aprendemos todos por medio de las historias bíblicas. A veces otra manera de presentar puede ser más abstracto y un poco más difícil, pero es algo, usar las historias bíblicas puede ser algo muy bueno para personas más sencillas. Sí, gracias Alejandro. Luz María también iba a comentar. Como dice Alejandro, como seres humanos que tenemos los 5 sentidos, cuando ponemos en práctica a aprender utilizando los 5 sentidos, pintando, oyendo, ilustrando, captan. Por ejemplo, los niños son más fáciles para trabajar con ellos cuando hay ilustraciones, y a menor edad, más grandes deben ser los dibujos y menos escritura. Entonces, las ilustraciones para trabajar con niños son muy apropiadas. Igual también para la gente adulta que tiene problemas de repente así para escribir o cuestiones así, entonces las ilustraciones también son válidas. Y vemos como nuestro Señor Jesucristo ilustraba verdades bíblicas, ilustrando con parábolas, ilustraciones de ejemplos cotidianos del día a día. Entonces, Bien, muy sí, bien. una ventaja. Así es, Luz María, muchísimas gracias. A mí me gustó como Alejandro lo dijo, también usted, Luz María, sobre el uso de los 5 sentidos para poder aprender, para captar lo que dice la Biblia en todos los detalles. Sí, es una herramienta muy útil. Gracias.
Y antes de seguir adelante, también damos la bienvenida a Benjamín. Benjamín, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, mis hermanos. Bendecido el día de hoy por poder compartir la clase con ustedes y un afectuoso saludo desde la ciudad de Popayán, Colombia. Y me siento nuevamente bendecido de estar el día de hoy. Amén. Amén. Gracias, Benjamín. Una ventaja más de usar las historias bíblicas es que cuando uno enseña por usar como 1000 pasajes para que prueben cada punto, puede parecer a veces, especialmente a los que tienen muchas dudas, puede parecer que estamos solamente escogiendo los pasajes que dicen lo que queremos decir y que estamos agarrando todos solamente los que son de nuestro lado, entre comillas. Entonces, es la ventaja de usar historias bíblicas también, que estamos usando una sola parte para enseñar una verdad bíblica. Bien. ¿Algo que agregar, Luz María? No. Ok. Sí, solo es que veo la manito. Disculpe, debo bajarla entonces. No, está bien. También. Déjame ver. Eduardo también puede estar con nosotros. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Gracias, profesor. Perdón la tardanza, estaba en otro curso. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Qué bendición poder estar aquí con todos ustedes. Ahora tengo unas preguntas que no parecieron en el grupo, pero creo que son buenas para considerar hoy también. Vienen también de lo que dice en el video o en el tema del video. La primera es, ¿cuáles promesas de la Biblia le aseguran que está preparado para ser discípulos? Y puede ser que la respuesta de Zoilo no va a ser la respuesta de Rafael, porque hay muchas promesas en la Biblia. ¿Cuáles promesas específicas le aseguran a usted que está preparado para ser discípulos? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son? Zoilo, por favor. Ya, bien, las promesas que nos dio de la Gran Comisión, como se llama, que el Señor que nos preparemos para llevar el mensaje, compartir la ley y el Evangelio a otras personas. Le vemos en el Mateo 28 de la Gran Comisión de 16 al 20. Entonces, eso, como se llama, nos dejó para que todo, como se llama, que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. Y eso, como se llama, hasta el día de hoy, me gusta siempre recalcar esta porque, como se llama, recién nomás estuve por acá arriba, como se llama, visitando. Entonces me hicieron una pregunta también. ¿Y por qué salimos también nosotros a dar el mensaje a la calle? Entonces, como se llama, era, como se llama, una persona todavía era católica, todavía no está entregado a Cristo. Entonces yo le dije, esa es la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Nos manda, como se llama, un mandato, como se llama, de Mateo 20. Del 16 al 20, le dije, 28. Entonces, ahí leímos la palabra y comprendió. Entonces, para mí fue gran satisfacción que recibió para nuestro Señor Jesucristo. Hay unos versículos, todo. Entonces, le hice ver. Entonces, me dijo que estaba bien, que, como se llama, que él sí quería seguir estudiando. Para mí fue gran, como se llama, satisfacción, porque yo no había salido, porque él estaba, como se llama, se le veía, como se llama, la cabeza, la mitad del cuerpo, se había derramado un derrame de sangre que, como se llama, se reventaba una arteria en el cerebro. Entonces, pero sí, no estaba mucho, pero estaba un poco, como se llama, el brazo que no podía, pero tenía la Biblia también que, como se llama, la católica, y le digo, la palabra es la misma. Me preguntó también, ¿por qué tienen otras Biblias? Yo le dije, la palabra de Dios es una sola. Entonces yo le comparé la Biblia de él con la de nosotros, decía lo mismo ya. Y entonces, y ahí comenzamos a estudiar, me dio gusto estudiar con él porque le invité también, me dijo que sí va a venir.
esperemos. Bien, Eso, gracias, Zoilo. Y especialmente pienso, ¿y cómo concluye la Gran Comisión? ¿Con cuáles palabras? Concluye con las palabras de Jesucristo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él sí nos manda al mundo, nos da una comisión tan grande, pero también vamos con la promesa que Él estará con nosotros siempre, que sí vamos, pero no vamos solos. Sí, gracias, Zoilo. Sí, puede ser difícil compartir con personas ya que tienen corazones de piedra, pero tenemos un mensaje poroso y tenemos también la promesa de la presencia del Señor Jesucristo. Sí, gracias, Zoilo. Rafael también tiene un comentario. Sí, yo diría que Romanos 10:17, cuando nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces muchas personas pueden decir, creo en Dios, pero no buscan la palabra. Probablemente ni han escuchado nunca. Entonces, por ahí creo que eso me incita, me invita a que si yo he escuchado, yo puedo también dar lo que he recibido. Bien, bien, bien. Y nos asegura esa promesa también que el poder está en la palabra, ¿verdad? El poder está en el mensaje, no en el mensajero. Entonces es una promesa que la palabra de Dios es eficaz. Gracias, Rafael. Seguimos con Alejandro. Sí, un versículo que asegura que nosotros como evangelizadores es la promesa que nos dijo Jesús, que aunque Él esté arriba preparando, nosotros siempre vamos a tener el Espíritu Santo que nos iba a ayudar a hablar, y el Espíritu Santo nos iba a mover a hablar el Evangelio. Como dice Hechos 1:8, y serán testigos de mí hasta la parte más distante de la tierra. Pero y también dice, y recibirán poder cuando el Espíritu Santo se haya manifestado entre nosotros. Pero para poder recibir el Espíritu Santo, tenemos que tener el corazón dispuesto y la mente dispuesta a recibir el Espíritu Santo y a recibir el mensaje. Porque no sacamos nada con tener el Espíritu Santo si nuestro corazón no está dispuesto a preparar y entregar el mensaje. Nuestros 5 sentidos, como estábamos hablando, tienen que estar dispuestos a recibir al Espíritu Santo y estar dispuestos a ser evangelizador y proclamar el mensaje. Y Alejandro, ¿cómo pueden ser dispuestos? ¿Perdón? ¿Y cómo pueden ser dispuestos los 5 sentidos? Los 5 sentidos se pueden manifestar de distintas formas. Cuando el Evangelio llega directo al corazón, sale la necesidad de enseñar. Lo mismo cuando son llamados los pastores. Sienten ese llamado porque son elegidos. El Evangelio es lo mismo. Sí, gracias. Y es la palabra clave, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? El que es el poder de Dios para hacernos dispuestos, ¿verdad? Para convencernos y hacernos dispuestos, y así recibimos más palabras, y así se fortalece la fe. Sí, gracias, Alejandro, y nos capacita para ir y hacer discípulos. Gracias, Alejandro. También veo la manito de Eduardo. Eduardo, díganos, por favor. Sí, pastor, hay un versículo en Actos de los Apóstoles que dice, mas recibiréis poder al descender sobre vos el Espíritu Santo, y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda la Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Sí, bien, Eduardo, gracias. Sí, el Espíritu Santo vino a los discípulos en el capítulo después, en Hechos 2, para un cumplimiento de la promesa para ellos, como ellos recibieron el Espíritu Santo de una manera visible y especial. Nosotros recibimos el Espíritu Santo de una manera más sutil, pero igualmente porosa, que vive por medio del Evangelio a nosotros también. Bien,
Y eso nos asegura que es el poder de Dios al fin de cuentas y que no vamos solos y que vamos con enviado por Jesús y acompañado por Jesús también. Entonces ya se mencionaron los pasajes que puse ahí. También pienso en las historias. Otra vez recordamos lo que aprendimos en la última lección, que las historias bíblicas son descriptivas, no prescriptivas. Nos dice qué pasó y no siempre lo que debemos hacer. Pero pensamos también en los ejemplos en Marcos 5 del endemoniado que Jesucristo dejó con las cinco ciudades para compartir el evangelio en el otro lado del mar de Galilea. Y también pienso en Juan 4, en la mujer samaritana, que inmediatamente cambió de persona recibiendo la palabra a persona dando y compartiendo la palabra de Dios. Entonces, nosotros, aún con muy poca capacitación, podemos salir. Ustedes ya al fin de los estudios o al fin de los estudios de este nivel, son personas que bien capacitadas para poder compartir el mensaje de Jesucristo. Bien, otra pregunta. ¿Cuáles son los 4 conceptos claves del evangelio mencionados en el video? En este curso vamos a hablar mucho de estos 4 conceptos. ¿Cuáles son los 4 conceptos? Rafael, por favor. Bien, serían el pecado, la gracia, la fe y las obras. Bien, ahí tenemos el pecado, la gracia, la fe y las obras. Y una pregunta sobre ellos. ¿Cómo fluyen de uno al otro? ¿Cómo fluyen de pecado a gracia, a fe, a obras? ¿Cómo fluyen de un concepto al próximo en esta lista de 4 conceptos? Rafael, por favor. Sí, primero el pecado por medio de la ley, reconocer que somos pecadores, que nadie está libre de pecado. Luego llevarlo al arrepentimiento y a ver que la gracia está hecha, porque el Señor hizo todo lo que había que hacer. Él fue nuestro sustituto y lo hizo y lo puso a la disposición nuestra, ese regalo que podemos tener mediante la fe. Y consecuencia de eso y en gratitud haremos las obras para dar esta buena nueva y todo el sacrificio al Señor que está disponible para todo el mundo. Bien, bien, bien. Gracias, Rafael. Bien dicho, bien dicho. ¿Otros comentarios sobre los 4 conceptos? Benjamín, ya veo la cámara activada. ¿Tenía un comentario? No, señor. Okay. La verdad, quiero escuchar básicamente eso. Amén. Bien, bien, bien. Gracias. Y veo la mano de Luz María. Luz María, por Sí, favor. Ahora sí. Mediante la predicación de la ley hay el reconocimiento de la condición de pecado, la naturaleza pecaminosa de todo ser humano. También mediante la predicación del Evangelio se recibe la gracia, la cual es percibida por la fe. Lo que hace la diferencia entre el incrédulo y el creyente, la fe en la promesa de la salvación en Cristo. Y esa fe una vez en nueva criatura va a generar obras que son agradables a Dios. Algunas denominaciones anteponen obra, pero sabemos que no es así, es la fe la que da fruto. Exactamente, sí, gracias Luz María. Y ustedes, creo que todos ustedes han tomado este curso de legalismo y notamos especialmente que sí las obras son importantes, pero bien al fin, bien después de la fe, no antes, son resultados
no son los que efectúan la gracia y la fe, son resultados. Sí, gracias Luz María. Eduardo también, por favor. Sí, pastor, quería hacer acotación en el tema de las obras, porque definitivamente entre ley y lo que hemos visto, ¿no?, en el estudio, que las obras definitivamente no son la garantía de salvación y el mérito de nuestra salvación es absolutamente de Cristo. Si hacemos alguna obra por gratitud y amor, por gratitud a todo aquello que nuestro Señor en mérito nos ha condonado por su salvación, esto está de acuerdo al Evangelio. Pero jamás buscar a través de nuestras buenas obras el favorecimiento de Cristo, porque Él ha hecho absolutamente todo y el mérito de la salvación es absolutamente de Él. Bien, exactamente, completamente de acuerdo. Sí, gracias Eduardo. Entonces, y lo vamos a ver, entonces, en las lecciones que vienen, vamos a hablar de estos 4 conceptos como maestros, como los que van a enseñar estos 4 conceptos a otros. Y vamos a ver por qué seguimos esta orden, porque es la orden bíblica, ¿verdad? Y qué lugar tienen las obras es un punto enfatizado en el cursillo de que vamos a hablar. Que las obras sí son importantes y son cosas que vamos a ver, son frutos de fe, pero en su lugar, siempre en su lugar, en esta posición al fin. Bien, bien, bien. Gracias. ¿Algo más? Ok. Algo que quisiera compartir con ustedes. Una pregunta podría significar varias cosas y pienso en una pregunta profunda que es la pregunta ¿por qué estamos aquí? Cuando nos preguntamos por qué estamos aquí, puede ser la pregunta muy profunda. ¿Por qué estamos aquí en este mundo? ¿Por qué estoy aquí en este momento en el universo? ¿Por qué estamos aquí? Pero también puede ser una pregunta más sencilla, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí en esta clase? Bueno, ¿por qué nos inscribimos? ¿Por qué han tomado los cursos y todo eso? Una pregunta puede significar algunas cosas. Una vez el apóstol Pablo se preguntó, ¿por qué estamos aquí? Estaba escribiendo su carta a los filipenses. Es una carta corta de 4 capítulos, pero de mucha alegría. Pero vemos algo interesante que estaba el apóstol Pablo en cadenas, dice, estaba encarcelado en el momento de escribir la carta a los filipenses. También había sufrido él en Filipos, en su visita a ellos anteriormente, y a lo mejor todavía sufrían ellos persecuciones. Pero a pesar de eso hay alegría, mucha alegría en la carta. Pero todavía estaba pensando, bueno, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo en su propia muerte. No en una manera como muy, muy oscura, no en una manera de temor, pero en una manera, pensando en ella como cristiano, él. Y leemos las palabras ahora de Filipenses 1, 21 a 26, en que Pablo habla de esta pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí en este mundo? ¿Por qué estamos aquí en este momento en tiempo? Aquí según la voluntad de Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Para ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto. Y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vangloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Entonces, Pablo le pregunta, ¿por qué estoy aquí? Y vemos algo interesante, que
Para él es muchísimo mejor estar con Cristo. Para el cristiano, sabemos que no estamos aquí porque tenemos tanto miedo de morir, porque sabemos que después de la muerte hay algo mejor que nos espera. Entonces, ¿por qué estamos aquí? No es porque no queremos estar con Cristo, es porque Cristo nos ha dado algo muy especial que podemos hacer. Y estamos aquí pensando en el bien de nuestro prójimo. Y Pablo dice, quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y también es igual para nosotros. Quedarnos aquí en la carne es más necesario por causa de nuestro prójimo, que necesita escuchar el mensaje de Jesucristo, que necesita llegar a tener fe en Jesucristo o ser fortalecido en la fe. Entonces, aunque sabemos que otras personas pueden causarnos muchos problemas, son pecadores. Nosotros aquí, todavía en la carne, somos pecadores, santos por la misericordia de Dios en Cristo Jesús y por medio de la fe, pero pecadores todavía. Los demás también. Entonces, en capítulo 4 de Filipenses, Pablo habla de parece un desacuerdo, tal vez una pequeña batalla entre dos miembros del grupo de Filipenses, y habla a ellos. Entonces no fue como la congregación o la iglesia perfecta en este mundo. Ellos tenían problemas también, pero todavía en amor Pablo habla a ellos y dice que su propósito, estando aquí todo el mundo, a pesar de sus cadenas y su situación actual, no fue para luchar contra la muerte y vivir hasta que tenía como 90, 100 años. Su propósito en el mundo fue para el bien de ellos. Entonces nosotros, al pensar en la pregunta otra vez, ¿por qué estamos aquí? No es porque tenemos miedo de morir, no es porque estoy haciendo todo posible para disfrutar la vida que tengo ahora. Estamos aquí, al fin de cuentas, desde la perspectiva cristiana, para el bien de mi prójimo, para poder ayudarle, como dice Pablo en Filipenses 1, en su fe, para edificar, la edificación de mi prójimo, para tal vez poder alcanzar a unas almas con el mensaje de Jesucristo. Unos comentarios sobre este concepto. Veo la manito de Artemio. Sí, solo para decir que es muy importante esto de que nosotros estamos en relación a nuestro prójimo, ¿no? A veces nos da miedo convivir con la gente y conocer gente nueva, pero entre más nos relacionemos, más conozcamos a nuestros vecinos, a los vecinos del templo donde asistimos, y entre más convivamos con gente, más nos vamos a enterar de las necesidades que tienen y más va a surgir la necesidad de compartirles la palabra de Dios. Y yo creo que no huirle a la relación con los demás puede ser una bendición muy grande para compartir la palabra de Dios. Sí, para el bien de nuestro prójimo. Bueno, y sí, y gracias al tema, y pensar en nuestro prójimo no como un obstáculo a lo que queremos hacer, sino a una oportunidad para mostrar el amor de Cristo y otra alma para quien el Señor Jesucristo murió. Sí, gracias Artemio. También veo la mano de Rafael. Rafael, por favor. Sí, pastor, yo quería que pensemos todos en que en este momento no estamos vivos porque nos hemos cuidado, porque hemos tenido, sino porque el Señor tiene un propósito para nosotros, que lo acabamos de ver, de llevar su palabra, de dar a otros las buenas nuevas. Y que también usted mencionaba en la clase anterior, de recordemos los 5 hábitos del discípulo, que es lo que nos corresponde.
Eso quería mencionar nada más. Gracias, Rafael. Sí, gracias. Y sí, muy bueno. Entonces pensamos también los 5 hábitos, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? Hablamos en el curso discípulo de los 5 hábitos, cosas que podemos hacer cada día para mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. El hacer el bien, mantener los ojos abiertos, hablar con las personas, orar y escuchar a Jesús. Sí, gracias, Rafael. Benjamín, también. Gracias, profesor. Me surge una pregunta. ¿Qué tan bueno, o mejor, es bueno utilizar nuestros testimonios, los propios, para evangelizar? Bueno, voy a decir que sí, pero con un comentario. Que no quisiera yo ser la estrella de la historia, ¿verdad? Entonces, si vemos, de hecho, un ejemplo es el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, él sí habla de su propia historia, ¿verdad? Pienso yo en 2 de Timoteo, cuando él habla de sí mismo y dice, bueno, tal vez primero. Bueno, él dice 1 de Timoteo 1:15. Sería un versículo corto que nos muestra él usando su propio testimonio. Él dice, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En el capítulo está hablando de su propia historia, habla de sí mismo como perseguidor de la iglesia y todo eso. Pero, y está bien. Entonces, si Pablo lo hizo, está bien para nosotros también usar nuestro propio testimonio. Pero todos nosotros hemos escuchado a personas que usan su propio testimonio como pretexto para hablar de sus propias obras, ¿verdad? Ahora hablan de todas las cosas que hacen como el fariseo en la parábola de Jesucristo que vamos a estudiar en este curso. Como diciendo, doy gracias a Dios que no soy como los otros hombres. Eso no es un testimonio, es un testimonio sobre mí y eso no es el evangelio, es otra cosa. Entonces, bueno, ¿qué piensa usted, Benjamín? Gracias, profesor. Aprovechando esta coyuntura, he cometido el error porque tengo la fortuna de que Dios uno a veces se queja y piensa que ¿por qué me sucede a mí? Pero a medida que pasan los años, obtiene uno la respuesta y Dios te dice, es por esto. Y se encuentra uno con personas un poquito con el demonio adentro y he utilizado mis propias vivencias, mis propios testimonios, pues para demostrar de que Dios sí existe como ellos lo exigen. A veces agacho la cabeza, pero también como ser humano que soy, es difícil para mí, pues siento el deseo de que el Espíritu Santo, pero aún no soporto tanta agresividad. Entonces, mira, es por esto. Y tengo documentación de lo que me ha sucedido y evidencias y todo, y se quedan callados. Entonces ya no hay agresividad ni evasión. Es que yo les digo, no es que yo a ti no tengo que demostrarte nada. A ti no. Solamente quiero decirte que Dios no vino a juzgarnos, sino a salvarnos. Y ahí yo utilizo la Biblia, el versículo que me ha servido tanto. Y aún así, algunos se alejan porque el pecado es así, ¿no? Pero siempre llega alguien a decir, hombre, yo te quiero escuchar. No estaba interesado en tu testimonio, pero me gustó lo que dijiste, entonces por eso mi pregunta. Yo diría que no
que no es bueno, en conclusión. Porque cuando usted comenzó la respuesta, profesor, cuando comenzó la respuesta, usted dijo, comienza a ser uno la estrella. Y eso no es mi propósito en lo absoluto, porque la gente ya dice, no, pero es que tú dijiste. Entonces le digo, no, y yo te entiendo, no, no soy yo, es el mensaje de Dios, no, tú. Y de eso no se trata. Entonces yo diría que no es aconsejable. Amén. Bien, sí, bien. Y generalmente que no. Y también veo el comentario de Luz María, estoy de acuerdo. El enfoque es Cristo. Entonces, cuando Pablo utiliza su propia historia, el enfoque sigue siendo Cristo. Él dice que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Entonces, nosotros también queremos, si vamos a hablar de nuestra propia historia, que sea también para mostrar la gracia de Dios. Yo soy pecador también, pero Cristo me salvó, y hablar de la salvación de Jesucristo, si lo utilizamos como puente para hablar de Jesucristo, está bien. Si estamos hablando demasiado de nosotros, hay un problema. Bien, gracias. Sí. No, y perdón, y para finalizar, también en esta corta experiencia que llevo, me he dado cuenta que es mejor callar y alejarme, y a los días pasar por ahí de nuevo, y Dios te pone en el camino a los que realmente están interesados en escuchar y te llaman, y se acerca nuevamente la persona, pero ya solamente escucha un poco y se aleja, y al siguiente día escucha y ya se queda más tiempo. Entonces considero que es mejor no utilizarlo. Muchas gracias. Amén. Gracias, Benjamín. ¿Algo más? Bien. Ok, ahora vamos a hablar un poco más sobre este proyecto final. Se puede resumirlo en 3 puntos sencillos. En primer lugar, primer paso del proyecto final, ya hicimos. Identificará a los individuos con quienes compartirá el Evangelio. Entonces ya tienen su lista. Es importante guardarla. Es parte del proyecto final. Es identificar a las personas. Esas son las personas con quienes quisiera compartir el Evangelio. Bueno, sabemos que puede ser que no todos van a ser dispuestos a recibir el mensaje, no todos van a tomar el tiempo, pero ya tenemos a ellos identificados. Segundo paso, compartirá los 4 conceptos claves con ellos usando lo que aprende en este curso. Les vamos a dar un cursillo que se llama Los 4 conceptos. Enseña los 4 conceptos: pecado, gracia, fe y obras, usando 4 historias bíblicas. Vamos a ver una historia bíblica. Ya hablamos antes hoy sobre las ventajas de usar historias bíblicas. Vamos a usar una historia bíblica para cada uno de los conceptos, y estamos al fin del nivel. Ustedes han estudiado mucho sobre los 4C. Este método de compartir una historia bíblica, eso es lo que vamos a hacer aquí en la clase. Les vamos a tener para ustedes un guía de maestro, una hoja que puede imprimir para la persona que está las personas que están estudiando con ustedes, y así van a poder hacerlo. El tercer paso, entonces, es compartirá un informe de su trabajo de hacer discípulos con el instructor. Entonces, van a hacer un informe del trabajo de enseñar los 4 conceptos a ellos. Sobre el proyecto final, con estos 3 puntos. Entonces, ahora, ¿cuáles preguntas tiene acerca de cómo se debe llevar a cabo este proyecto? ¿Cuáles preguntas tiene acerca de cómo llevará a cabo este proyecto? Benjamín, por favor. A ver, profesor, apreciado hermano. En mi caso,
ya lo he intentado, pero no específicamente con los 4 términos, ¿no? Pero la mano, a ver, la obra de Dios se evidencia en mi propia familia debido a la pandemia y todo, porque tengo la fortuna de que vivo con una persona mucho más de edad, que es la mamá de mi esposa, y es una persona que ha leído libros toda la vida, libros de historias, libros. Es una persona, la familia de ella son lectores, devoran libros. Y inicialmente fui atacado por ella con sus argumentos, pero la Biblia, la palabra de Dios, yo no lo he mostrado nada. La palabra de Dios, de hecho, ella no me discute, para ser breve, simplemente me pregunta y en sus libros busca respuestas para refutar cualquier cosa y no ha hallado el camino. ¿Qué trato de decir? Que ya se ve el Espíritu Santo en ellos, especialmente en ella, se evidencia en la convivencia de nosotros, en la actitud, en cómo hablamos. Entonces, me preocupa es, ella no dice que, específicamente ella no dice, no, yo no creo, yo no, a mí no, porque hay cierto temor de que lo obligan a uno a que tiene que ir cada 8 días a cazar su dinero, es lo que ellas más evaden. Y inclusive dicen, insisten en ser católicos, pero tienen ya actitudes de cristianos. Y yo no les digo ni sí, ni no, ni los juzgo, simplemente veo, porque yo vivo con ellas, el cambio, ¿sí? Entonces, digo ahí, ¿cómo le voy a yo a demostrar a usted? Si yo le digo que hagamos esto, ellas lo hacen, no hay ningún problema, pero ellas no van a aceptar que son cristianas, pero actúan ya como cristianas. Esa es la confusión que yo tengo, profesor. Bueno, Benjamín, entonces pensamos en la meta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la meta de evangelización? En primer lugar, es que tienen fe en Cristo Jesús como su Salvador. Entonces, si llevan el nombre específico cristiano, no es la... Sí, sería algo muy bueno, pero la meta es que son por medio de la fe somos salvos. Y habla de Jesucristo, de una fe tan pequeña y débil como una semilla que puede mover montañas. Entonces, la meta no es que este ser querido tiene confianza en Jesucristo como su Salvador. Y entonces eso es lo que vamos a querer ver. Entonces, y creo que este proyecto final puede ser una oportunidad, especialmente para personas que saben, que estudian en los cursos. Puede decir que tengo un proyecto final más grande, es que el proyecto final es compartir 4 historias bíblicas, es como el curso al fin del nivel, es algo un poco más grande. Y tal vez una persona podría ser, bueno, no, tal vez en primer lugar no por motivos buenos, pero la motivación puede venir después de haber recibido el Evangelio en el curso. Entonces puede ser una puerta también, una puerta abierta, este cursillo diciendo que ya estoy llegando al fin de este nivel, es un proyecto final importante, me podría ayudar por escuchar las 4 historias bíblicas, que es la tarea final, y puede ser que alguien le va a ayudar. Y al fin Sí, profesor, perdón, una pausa, disculpe la interrupción. A ver, cuando empezó la pandemia, imagínese, la esposa y la suegra y yo, ¿sí? El encierro, siempre surgen lo normal, los problemas cotidianos, algún disgusto o algo, y pasaba el tiempo y el encierro y todo esto se estaba volviendo muy tenso. Y lo económico es otro tema, pero Dios ya me enseñó que hay otra manera de manejarlo.
pero esto ya estaba desesperante. Y efectivamente por eso hay muchas razones, busqué la Biblia y busqué a Dios pues, para buscarle una solución. Y Dios me mostró el camino, me lo enseñó y los primeros 2 meses fueron difíciles. Y de ahí para adelante, cuando entrábamos en algún tipo de rencilla y me decían a mí, ¿usted por qué? O esto o lo otro, no, estoy estudiando, por favor no me interrumpan. Y ya después lo que se veía como problema, se volvió fue una convivencia agradable y me di cuenta de la presencia del Espíritu Santo. Y ya era una charla que teníamos, para ella era conversación. Yo le decía, usted es mi alumna y yo le estoy enseñando y resulta que ella recibía los mensajes y se quedaba pensando y me quería como contradecir y no podía. Y yo me daba cuenta que era Dios que estaba orando, el Espíritu Santo que estaba orando. Entonces yo pienso que la respuesta es eso, profesor. Por eso digo yo, y acepté la palabra de Dios, y no soy yo el que tengo que aceptarla, porque nosotros no lo elegimos a Él. Él nos elige a nosotros. Y no me siento obligado y en gratitud quiero compartir la fe, porque a mí me dio un excelente resultado. Entonces yo no veo problemática en eso de dialogarlos con ellas. Ya que no lo acepten, o si de pronto ellas en el momento de yo de hacerla, compartir un informe, ya no digan que son cristianas, pues porque ellas dicen, yo, sí, yo sé que hay un Dios y creo en Jesús, pero aún no lo aceptan ellas como seres humanos. Debe ser el antiguo Adán, ¿no? Pienso yo. Pero el comportamiento es muy evidente. Dios hizo que la convivencia durante este tiempo fuera maravillosa. Perdón, hablando con micrófono desactivado. Sí, gracias, Benjamín. Y sí, y puede ser una oportunidad, porque, bueno, no elegimos a él, él nos elige a nosotros y puede ser, por el Evangelio, puede ser una oportunidad para que Jesucristo busque a los suyos en nuestras casas. Y yo sé que van a haber como retos por la pandemia, porque que sigue siendo una cosa en todo el mundo. Entonces sé que con el proyecto tal vez no va a ser lo que quisiéramos hacer, es juntar un grupo grande con personas estudiando la palabra de Dios. En algunos lugares eso no va a ser posible hoy en día. En otros sí, puede ser que sí, en otros lugares, depende del lugar, pero con las personas que pueden, vamos adelante con el proyecto. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Obstáculos que quisieran mencionar sobre el proyecto final? Yo, Sí, Diosnel, por favor. el tema del proyecto final. Yo, por ejemplo, en mi caso, nosotros los que quedamos más acá con un compañero de trabajo. Y con él yo siempre hacemos el proyecto final con otras clases. Viste que acá a veces de paso nomás cruza la gente. Y nosotros cada fin de mes viajamos a veces en nuestras casas. Y yo entré con Academia de Cristo. Y acá hay varias iglesias y hay también algunas religiones. Y yo quiero compartir con ellos, pero a veces no acepta ellos conmigo para enseñarle la Sagrada Escritura que he estudiado y he aprendido, porque acá viste que la tradición es otra, ya usa la religión, usa milagros, sanidades, profecía, y por ejemplo, con Academia de Cristo, de la Biblia estudiamos, no, usted hijo va a entender palabra por palabra y no tiene espíritu, y por eso a veces muchas personas no comparten con nosotros a veces el proyecto final para hacer. Sí, bueno, gracias Dios. Entonces, con las personas que pueden, entonces yo sé que hay dificultades hoy en día y también, pero sí, bueno, con palabra por palabra, va a ser un proyecto sencillamente de compartir las cosas, estos conceptos tan claves que vamos a querer compartir. Entonces, con compañeros de trabajo, con familia. Además, Joel Sutton y Abraham Derner conoce a mi compañero de trabajo. Ellos antes venían acá a visitarnos y compartieron conmigo un día, a veces. Ellos no viven tan lejos de mí, Joel. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien.
Entonces ellos también podrían como aconsejarle en cómo llevar a cabo ese proyecto. Sí, porque usted Y vive allí no tan lejos de ellos. sí, y voy a preguntar también yo para orientarme también, porque no tanto lejos vive de mí, Joel. Sí, muy bien. Excelente. Gracias, profesor. De nada, Diosnel. Y también veo la pregunta ahí en los mensajes de aquí de Zoom sobre un video. Entonces, empezamos con identificar a las 10 personas porque la meta es juntarse unas personas. Entonces, en unos lugares yo sé que hay restricciones, pero lo que queremos hacer es hacerlo presencialmente con personas. Entonces, es el proyecto. Y bueno, puede ser que hay retos como en el caso de Benjamín, encerrados con solamente 2 otras personas. Entonces, si son 2 personas, está bien. Son las personas en casa que pueden. Pero queremos hacerlo presencialmente y empezamos con la lista de 10 personas porque sabemos que unos nos van a rechazar, pero vamos a querer unirse con personas presencialmente para compartir ese cursillo que vamos a aprender. ¿Algo? ¿Preguntas o dudas? Alejandro. Sí, yo pregunté por el video porque me es más fácil poder moverme y de las 10 personas que les voy a enseñar el Evangelio o practicar con ella el Evangelio en realidad, después juntar el video y enviar porque no todos viven cerca de mi casa. Y las que viven cerca de mi casa voy a ocupar mi familia en realidad y unos cuantos amigos que viven lejos de acá. Entonces, hacer el video es mucho más fácil para hacer la grabación por Zoom y después juntar y enviar el proyecto. Sí, pero el proyecto no tiene que ser grabación. Y especialmente porque estamos usando el método de las 4C que hemos estudiado, hay preguntas y funciona mucho mejor si las personas que están recibiendo el mensaje están ahí para contestar las preguntas. Y no puede ser por Zoom si quiere Alejandro, si están ellos ahí presentes en vivo. No puede ser que entre las 10 personas, 5 pueden estar presentes y los demás reciben la grabación, pero puede hacerlo por video si quieren, pero tendría que ser usando las preguntas, escuchando sus respuestas, usando el método. ¿Me entiende, Alejandro? Sí, lo que pasa es que una de las personas que yo tengo acá en la lista es de la tercera edad. Entonces le imposibilita venir, por ejemplo, a mi casa para poder evangelizar y hablar acerca de las 4 historias bíblicas. Entonces es más cómodo usar para ella en realidad una cámara. Sí. Obviamente le voy a enviar el guión con las preguntas, las respuestas para que vamos interactuando. Ok, bueno, entonces podemos hablar, Alejandro. Bueno, ya tenemos tiempo, entonces ya estamos en la segunda lección. Nos faltan 6 lecciones, entonces podemos hablar de cómo hacerlo. De preferencia sería presencialmente. Yo sé que no es posible hoy en día, entonces si hay circunstancias que se hace mejor hacerlo por video, buscaremos la oportunidad de todavía hacerlo con preguntas y respuestas, en vez de grabar un video que ellos solamente van a mirar y no participar. Pero si hay algunas personas, Alejandro, con quienes puede hacerlo presencialmente y otros no, está bien también. Bien, también veo la manito de Eduardo. Pastor, yo quería hacer una acotación. Yo veo lo más importante de este proyecto, no es tanto el proyecto en sí, es la práctica de aprendizado del discipulado, digamos. O sea, tal vez no la cantidad de gente, porque ponemos un valor de 10, de 15, o que tengamos, yo digo, por ejemplo, 3 personas o 4 personas comprometidas, o aunque sea 1 o 2 personas, pero el fato de ser presencial, la hermenéutica es otra, porque hemos estado trabajando por el tema de la pandemia últimamente con el tema Zoom,
Obviamente que eso facilita mucho las cosas, pero definitivamente delante de un grupo en la iglesia, hasta por criterio de la persona perder un poco aquella inhibición de predicar, de conversar, la reacción de las personas no es la misma. Es muy importante el factor presencial cuando se pueda, ¿no? Claro que es entendible perfectamente las limitaciones que tienen los hermanos, yo también las tengo, pero tengo un plan B que es, por ejemplo, si no puedo tener esas 10 personas, por lo menos 2 o 3 seguramente puedo reunirlas o ir a su casa un día y planificar esa exposición, porque para mí es muy importante el tema práctico de estar frente a frente con la gente y ver la reacción durante la exposición del Evangelio y de las 4 historias. Entonces, yo creo que más importante que el tema del proyecto en sí, que obviamente tiene su factor de importancia, es la práctica nuestra como discípulos frente a las personas de forma presencial. Eso quería acotar, pastor. Sí, la práctica, bueno, la práctica sí es algo muy importante, claro que sí. Y para aclarar algo sobre las 10 personas, entonces, la expectativa no sería que cada uno de las 10 personas van a poder estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Vivimos en un mundo pecaminoso y sabemos que puede ser que unas personas van a rechazar la invitación, puede ser que otros no van a poder venir. Entonces, si empezamos con 10 y al fin de cuentas llegamos a tener 5, qué bendición. Damos gracias a Dios por eso. Si solamente 2 o 3 vienen, también damos gracias a Dios por las ovejas que están ahí para recibir la palabra de Dios. Y creo que son 2 cosas al mismo tiempo, Eduardo. Sí, estoy de acuerdo que es práctica para poder compartir el Evangelio. También es poder de Dios. Entonces, también es compartir el mismo mensaje con personas que necesitan escucharlo. Entonces, es práctica y es enseñanza al mismo tiempo. Es enseñanza verdadera al mismo tiempo. Bien. Gracias, pastor. De nada. ¿Algo más? Yo una pregunta más, profesor. Diosnel, díganos. Sí, este tenía que enviar a vos al video o audio como el proyecto final, profesor. No es video ni audio. Bueno, puede ser un audio, un informe, un informe escrito, un informe video, pero no tienen que grabar las enseñanzas con las personas. En este caso, no. Entonces, solamente tiene que ser un informe de lo que hizo. Entonces, por ejemplo, entonces por vía WhatsApp igual no me envió WhatsApp mensaje, envió lo que identifique la persona. Exactamente. Estas son las personas, eso es lo que hicimos, eso es cómo funcionó con ellos, ese es el seguimiento que voy a dar con ellos después de la enseñanza, cosas así. En un informe puede ser escrito, puede ser un mensaje, puede ser una grabación, pero un informe de lo que pasó. ¿Está bien? Gracias, pues. De nada. Entonces ahora qué pena, por eso no había entendido. Yo pensé que era una transmisión en directo. No tienen que enviarme la grabación, un informe. Regreso aquí, un informe de lo que hicieron. Entonces, ahí, entonces compartirá un informe. Entonces, no tiene que ser grabación. Sería mucho, porque son 4 conceptos. Entonces, no tienen que grabar toda la enseñanza. Solamente me van a enviar un informe de lo que pasó. Compartir la palabra con tales personas en tales fechas y bueno, nombres, fechas, cómo salió, qué hicieron, las preguntas que tenían después, cosas así. Bien, ok, una pregunta más, Luz María. Sí, las 4 historias deben contarse en una sola jornada o debe darse por separado a fin de que sea un proceso el contar las historias. Bien, buena pregunta, Luz María. Entonces,
cuando reciben los materiales, están en dos partes de dos conceptos. Uno podría enseñar las 4 historias bíblicas en una sola jornada, pero sería algo largo enseñarlos a la vez. Podría también hacerlo en 4 lecciones individuales. El único problema con eso sería el primer concepto clave es el pecado. Entonces, el punto de mostrar el pecado es saber que somos pecadores y no es para hasta la próxima lección que vamos sobre la solución de Dios en Cristo Jesús. Entonces, eso sería la única cosa con dejar a la persona con pura ley después de este primer concepto clave. Pero uno podría dividirlo en 4, en 2 o hacerlo una sola vez. Y como personas que han tomado muchos cursos, ustedes voy a dejar en sus manos, en sus situaciones, cuál sería el método mejor de hacerlo. Sí, muchas gracias. Considero que pecado y gracia deberían ir unidos y fe y obra para que la persona tenga una mejor idea de qué es el mensaje. Sí, Gracias. exactamente. Sí. Y es escrito así. El cursillo es escrito como dijo usted, Luz María, en 2 partes. Bien, ok. Si hay otras dudas o preguntas, me voy a quedar después de la clase. Si quieren hablar del proyecto y de otra cosa después de la despedida. Entonces, algo acerca del resto del curso. Las siguientes 4 lecciones 3 al 6, 3, 4, 5, 6, van a ser sobre los 4 conceptos claves. Vamos a enseñar los 4 conceptos aquí, pero a ustedes como maestros. Bien. También van a recibir un documento imprimible y reutilizable de los 4 conceptos claves. Les voy a dar a ustedes y está disponible ya en el sitio de web. Entonces ya está disponible, tiene el guía de maestro y también hoja de estudiantes y busca en academiacristo.com. Los 4 conceptos van a poder ver lo que es, pero también es lo que van a recibir para el proyecto final. Y nos vamos a enfocar en estos 4 conceptos en lo que queda aquí en la clase. ¿Está bien? Hoy no lo vamos a hacer ahora, pero en otra clase les voy a comentar sobre lo que viene después en el programa de Academia Cristo, porque ya está al fin del nivel discipulado 1, pero no vamos a tocar el tema hoy por cuestión de tiempo. Pero más adelante les voy a comentar sobre lo que nos queda en el programa de Academia Cristo más adelante. Ok. Si tienen preguntas o dudas, especialmente sobre el proyecto final o cualquier cosa, de hecho, me voy a quedar aquí en el grupo por unos minutos después de la despedida. Unas cosas que recordar. Asegúrense de guardar su lista de nombres. Eso va a ser importante. No me van a tener que entregar, pero va a ser la base de sus invitaciones a personas. Otra cosa, siempre es importante ver el video, ya ustedes conocen el proceso, no es algo nuevo para ustedes. Y la última cosa, vamos a estar aquí otra vez el lunes de la semana que viene, al mismo tiempo, aquí en la clase. Como les dije antes, está bien venir al grupo B si quieren, o si no pueden venir al grupo A, está bien cambiar de grupo durante el curso. Ahora vamos a terminar nuestro tiempo aquí juntos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí con la Biblia abierta, sabiendo otra vez de su amor para nosotros, reconociendo que como tus hijos tenemos una oportunidad de compartir el amor que nos muestras en Cristo Jesús con otras personas.
Fortalécenos en la verdadera fe y capacítanos por tu palabra para que podamos compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo con otros. Utiliza este curso para que podamos salir con confianza y compartir el mensaje con mucha gente. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, pastor. Muy buenas noches.